de Rosario de Santa Fe nos enviaron el relato adjunto, publicado el 24 de marzo último en un periódico de dicha ciudad, llamado La Capital. Hemos leído y releído esa triste narración, y como útil estudio hemos preguntado a un espíritu quién dio fuerza al brazo de un niño para dar golpe tan certero como ahí se dice. A continuación copiamos lo que dice el diario La Capital: el crimen de un niño. La madre degollada por el hijo, un proceso dificultoso. Confesión ante la justicia, dolorosos detalles. Se cumplió la ley del talión. El heroísmo de una madre. Informes completos. Un sentimiento de piedad extraña, como su origen confuso brotado de muchas emociones encontradas, pesa sobre nuestra pluma al iniciar esta crónica que, por la índole de sus motivos, ha de presentar rarísimos contornos y, tal vez, significarse como rara en los anales del delito. La imaginación se siente pequeña en este caso, porque los sucesos son tan patentes, tan verídicos y hondos, que uno de sus más mínimos detalles habla con una elocuencia definitivamente dolorosa. El espíritu que ha avezado a la investigación especula sobre las insignificancias y sobre las ideas, en presencia de un fenómeno de la naturaleza humana se abisma, se reconcentra en sí mismo y de deducción en deducción se pierde en un inmenso caos. En el breve término de pocos minutos, escuchando la revelación pasmosa de un alma nacida ayer a la vida de la carne y que, sin embargo, parece tener unas inmensas alas negras, hemos ido desde la tierna y sencilla emoción que producen espontáneas lágrimas de un niño, hasta el asombro que encoge el corazón y pone en la garganta un lazo apretadísimo. La escala del sentimiento ha sido recorrida en toda su extensión, y como el viaje es demasiado angustioso para brindárselo al público con todas sus tristes arideces, procuraremos en este relato atenuar algunas notas demasiado fuertes, sin que por esto la verdad se desfigure. Retrospectiva. Con motivo de la última visita de cárceles realizada el 25 de febrero de este año, en la crónica detallada que entonces hicimos anotamos de preferencia un hecho hacia el cual fue el primero en llamar nuestro interés. El señor juez de instrucción Dr. Bravo, sugestionado, como a nuestra vez lo fuimos más tarde, por la palabra sentida de la presunta inocencia, daba a su idea la convicción de lo levantado y generoso, con los nobles anhelos de reparar una tremenda injusticia. ¿Recordarán acaso los lectores de este diario, que se hallaba en la cárcel un niño de 12 años de edad, llamado Juan Muja, acusado por las autoridades de Carmen del Sauce de haber dado muerte a su propia madre, Ana de Muja, degollándola? No podíamos creer en la verdad del delito atribuido a un niño enclenque y enfermizo de 12 años, cuyo aspecto inspira lástima y compasión y sugiere el concepto de un incapaz físico para ninguna acción de esfuerzo mediano, y para ratificar estas dudas fue que lo entrevistamos en aquel momento, dando a conocer al día siguiente la relación que nos hizo entre suspiros y lágrimas, según la cual nada tenía que ver con el horrible crimen que se le adjudicaba. Ya hemos dicho que el juez que entendía en la causa de este niño creyó en un principio también en su inocencia, en la que lo afianzaban todos los detalles que hasta entonces se poseían. Trabajo de la justicia. La investigación se llevó adelante no obstante esto, obrándose con paciencia perseverante, recogiéndose datos de una y otra parte, declaraciones, cotejo de documentos, comparación de palabras y actitudes, en fin, todo aquello que podía servir para ilustrar el criterio de la justicia en un asunto envuelto en sombras, demostrándose una laboriosidad honrosa que ha sido coronada por resultados completos. El expediente amenazaba crecer, a mitad de la jornada, indefinidamente, pues por momentos se iban perfilando sucesos y conjeturas siniestras relacionadas entre sí por un maravilloso vínculo, que obligaban a nuevas e inacabables actuaciones. El juzgado de instrucción se hallaba recargadísimo con esta sola causa de un corte típico, exclusivo, y era cosa de desesperarse para encontrar el final. Un pequeñuelo, un niño, daba este trote fatigoso a la justicia, desesperando al juez y a los secretarios con sus lloros unas veces, y con sus enérgicas y serenas negaciones otras, y todo, como se ha visto después, reflexivamente, con un cálculo que asombra pueda caber en una cabeza de 12 años. El juez, Dr. Bravo, repetidas veces se había entrevistado con el niño Moja, deseoso de establecer la verdadera faz de las cosas, pero siempre se encontró con lágrimas seguidas de energías precoces, que nada adelantaban en el sumario. Confesión del delito. Por fin, ayer se decidió a realizar la última tentativa haciendo llamar a Muja a su despacho, encerrándose con él y el secretario, señor Villalón, durante largas horas. Inmediatamente determinada esta conferencia supimos que se había producido algo de extraordinario. Quisimos averiguarlo en detalle, allí mismo, pero nos encontramos con la rígida mudez que impone el secreto del sumario. A todo trance era preciso esclarecer lo ocurrido y sin pérdida de tiempo fuimos a la penitenciaría, a donde había sido devuelto el minúsculo encausado. Finalmente, atendidos por el alcaide, solicitamos hablar con el niño Muja y enseguida nos vimos complacidos. Nos encontramos, pues, en presencia del pequeñuelo que, al reconocernos,
Desde nuestra anterior visita, bajó obstinadamente la vista, costándonos bastante trabajo conseguir que nos mirase. En sus ojos pequeños y un tanto hundidos había lágrimas, y su rostro no presentaba la palidez de las impresiones fuertes, sino el rápido sonrojo que puede observarse en quien ha sido descubierto en delito de mentira. Un pequeño calzón suspendido por un tirante ordinario sobre una burda camisa de tela gris, alpargatas viejas y una boina descolorida en la mano. Tal era la indumentaria con que se nos presentaba el terrible acusado de 3 codos de altura. Lo llamamos benévolamente por su nombre, esparcimos sobre su ánimo la caricia de unas palabras de amigo y lo vimos conquistado. ¿Te acuerdas de nuestra primera visita? Sí, señor, pero, habla, ten confianza en nosotros. ¿Estuviste hoy con el juez? Sí, señor, estuvo mucho tiempo, esta mañana y por la tarde. ¿Te ha tratado bien? Oh, es muy bueno el juez. Muy bueno. Nos ha dicho que tú le confesaste por fin toda la verdad. No te queremos mal, dinos a nosotros todo lo que has dicho al juez. Nos miró un instante en silencio mientras daba vueltas entre sus manos a la gorra. Notamos que un temblor indefinible agitaba las alas de su nariz pequeña y corva. Le acercamos una silla y ya cómodamente sentado, nos hizo despacito, con una tenuidad de enfermo, esta pregunta. ¿Ustedes, quiénes son? ¿Tus amigos? Pues, tus amigos y tus defensores. ¿Me lo aseguran? ¿Por qué tanta desconfianza? No te vamos a causar ningún daño. Habla. ¿Qué le dijiste al juez? Le dije. No me miren. Le dije que yo era el que había matado a mi madre. Yo no podía mentirle más a ese hombre. Me trataba tan bien, con tanto cariño, y me hablaba de tan lindas cosas del cielo, que aquí en el corazón, y aquí, en la cabeza, parecía que una voz sonaba fuerte diciéndome que no mintiese. Pobrecito. Tú, cuando mataste a tu madre no sabías lo que hacías, estamos seguros de ello. Cuéntanos todo lo que pasó aquel día. Sí, lo voy a contar, pero no me reten. Mi madre me pegaba mucho. Casi todos los días se emborrachaba desde que mi padre se fue muy lejos, y cuando estaba así agarraba la escoba o un látigo que tenía en casa y me azotaba fuerte. Pero, ¿qué motivos le dabas tú? Ninguno. A veces me entretenía fuera de casa, con el carrero Ailana, y al volver no me daba la comida y me pegaba muy duro. ¿Qué le decías cuando te castigaba? Lloraba y a veces me daba mucha rabia, pero nada más. Mientras estuvo en mi casa tu padre, ¿nunca te pegó? También, algunas veces, y me acuerdo que mi padre se enojaba conmigo diciendo que había de echarme de casa. El día antes que muriese mamá un muchacho me pegó una pedrada en la cabeza y me salió sangre. Fui a casa llorando y con todas las ropas manchadas y entonces mamá me pegó. Yo sentí ese día más rabia que nunca y salí de casa pasando la noche en el campo. Al otro día volví temprano y esta vez mamá no me pegó, pero sí me dijo amenazándome con un cuchillo que me iba a matar si otra vez le daba motivos para enojarse. Me callé y salí al campo, pero me dolía mucho el cuerpo y por la tarde volví a la casa. ¿Fue ese mismo día que la mataste? Sí, señor. Al entrar vi a mamá sobre la cama. Me acerqué despacito y estaba dormida. No sé por qué me temblaron las piernas y las manos, ni por qué agarré aquel mismo cuchillo con que me amenazó. Ay, yo no sé lo que pasó por mis ojos que me aturdió la cabeza. Apreté el cuchillo, un cuchillo de cabo blanco. Arrimé despacito un cajón a la cama que era alta, pero en ese instante creí que despertaba a mi mamá y me agaché para que no me viese. Pasó un rato y ya temblaba. Poco a poco levanté la cabeza y vi que no se había despertado. Apreté el cuchillo hasta dolerme la mano. Puse una rodilla sobre la cama y, pero no llores, pequeño, sigue. Momento supremo, vi que no iba a poder con una sola mano. Agarré la hoja del cuchillo con las 2 manos, con el corte para abajo y lo apreté mucho contra el cuello. Salió sangre muy caliente. Mamá se sentó de golpe en la cama. Quiso gritar, pero no pudo, alzó los brazos y rodó al suelo, quedando quieta. Esta vez el rostro enflaquecido y anguloso de aquel niño que ahora se presentaba como un gran criminal estaba palidísimo. Ya no había lágrimas en los pequeños ojos garzos, ni temblaba su endeble cuerpo. Había en todo su ser la calma del inconsciente que hace un relato sin sentir las emociones que produce. ¿Y qué hiciste después? Tiré el cuchillo y me acerqué a mamá. Tenía los ojos muy abiertos mirando al techo, pero no se movió. Estaba muerta y la sangre le salía a chorros del cuello. Asustado abrí la puerta y salí ligero al campo. Cuando iba a ser de noche, vi que tenía el saco manchado de sangre. Pensé que esto daría que sospechara a la gente y para evitarlo me metí otra vez en casa. Ahí en el suelo estaba todavía mi mamá con las piernas y los brazos abiertos. Saqué de un baúl un saco mío, envolví el que estaba manchado y salté por la ventana después de cerrar por dentro la puerta. ¿No dijiste que el cuchillo era de cabo blanco? Sí, señor. Era así. El que se encontró clavado en el cuello de tu mamá era de cabo negro. Ese es otro. Cuando iba a saltar por la ventana,
Tiré el cuchillo de cabo blanco debajo de la cama y agarré otro de cabo negro que estaba sobre la mesa de comer y lo puse así en el cuello. ¿Para qué hiciste eso? Porque creía que así le echarían la culpa a otro. Ya ves cómo te equivocaste. Dios lo ha querido. ¿Crees en Dios? Antes me enseñaba a rezar la mamá. ¿Y no te decía que Dios castigaba a los malos? Sí que me lo decía. Pero mamá seguía pegándome y a ella nadie la castigaba. Ya ven ustedes. ¿Sabes que lo que has hecho lo castiga la ley? ¿La ley? Yo no sé lo que es eso. Pero si la ley es como el comisario de allá debe ser muy mala. ¿Qué te hizo el comisario? Me pegó para que dijese que yo había matado a mi madre. ¿Por qué llorabas y negabas aquí? Porque me lo enseñaron adentro. ¿Adentro? ¿Quiénes? Los presos. Todos los presos. Decía que si negaba no me podían castigar. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, muy arrepentido. ¿Saben ustedes si mamita me perdonará en el cielo? Sí. Te perdonará. Otro crimen. ¿Y a ella la perdonarán también? ¿A ella? Ella no ha hecho nada. ¿Nada? Pero entonces el juez no lo ha dicho todo. Vamos a ver. ¿Qué falta? Mamá mató también a una persona. ¿Qué dices, muchacho? Es la verdad, pero ya hace mucho tiempo y fue lejos. En Austria, una vez. Cuando estaba mi padre aquí, se enojó con mamá y le dijo que mejor estaría presa por haber muerto al primer marido. Le contesto a mi hermano mayor y por él supe todo lo que sucedió allá lejos. Me dijo que mamá tomó mucha bebida en Austria y que, estando así, con un cuchillo mató al marido. Como no la llevaron presa, porque la madre de mi mamá, mi abuela, para salvarla dijo a los jueces que era ella y la encerraron en la cárcel. ¿Estás seguro de lo que dices? Pero si esto lo sabe el juez. Pregúntele y verán cómo he dicho la verdad. Esta revelación inesperada acabó con la penosa entrevista que hemos procurado reflejar con toda fidelidad sin alterar el lenguaje sencillo con que fue hecha. Por medios propios de información y no sin grandes esfuerzos corroboramos ayer mismo la veracidad de todo lo relatado por el niño Muja, tanto en lo que se refiere al delito de que se confiesa autor, como a la muerte violenta del primer marido de Ana de Muja. En efecto, de las investigaciones efectuadas se desprende que hace muchos años, sin poder precisar la fecha, Ana cometió un homicidio. La madre de esta, madre heroica, se denunció como autora del crimen y fue condenada. Quizá esté aún purgando la pena que correspondía a la hija. Si así fuera, el representante de Austria en la Argentina tendría un sagrado deber que cumplir, contribuyendo a la libertad de una madre inocente que no vaciló en sacrificarse por su hija, obedeciendo a las leyes eternas del corazón y de la sangre. Sangre y corazón. ¿Acaso en estos trágicos dramas de la vida, sobre todo en este que por fuerza ha dado tintes rojos a la crónica, tenga la psiquiatría misión dilucidadora? La teoría lombrosiana, en la que la transmisión de los gérmenes mórbidos ocupa un argumento de primera fuerza, se ha cumplido muchas veces. La madre enferma, la madre predispuesta a la delincuencia, y que delinque, transmite con su sangre la misma tendencia criminaloide al hijo. Y entonces suele cumplirse una sentencia terrible: quien a hierro mata a hierro muere, precisamente como en el caso relatado. Autopsia. Ahora, pocas palabras para concluir. El juez de instrucción, Dr. Bravo, que de la manera dicha ha dado término a un proceso pesadísimo, se ha visto obstaculizado en su investigación por muchas circunstancias. Entre estas, no es la de menor cuantía la que se relaciona con el certificado del médico que reconoció en Carmen del Sauce el cadáver de Ana de Muja. Dijo ese facultativo que la extinta tenía completamente separada la cabeza del tronco, lo que según información de la policía de la localidad y de muchos vecinos no es cierto. El juez ha dispuesto ayer que se haga la autopsia del cadáver y partirá él mismo a Carmen del Sauce para terminar otras diligencias interesantes. Me preguntas, me dice un espíritu, ¿quién dio fuerza al brazo de un niño para dar golpe tan certero? Sí, fue el espíritu del primer esposo de su madre, que desde el espacio puso en práctica el aforismo de la desdichada mujer, que en mal hora dio muerte a su primer esposo, aunque tuvo en su madre su ángel salvador, y al parecer quedó limpia de pecado, no quedó libre de la persecución de su víctima, el hombre asesinado cobardemente, sin haber cometido otro delito que servir de estorbo a su infiel compañera, que se solazaba con ilícitos amores. Al desprenderse de su envoltura juró vengarse de aquella mujer que tan vilmente le había engañado, y para él no hubo espacio, no escuchó las voces de su guía y de otros espíritus, permaneció al lado de aquella mujer, que odiaba y amaba a la vez, con el firme propósito de convertir su hogar en un infierno, y para llevar más tarde a término la ley del talión encarnó en las entrañas de la que había sido su esposa y volvió a la tierra sin darse cuenta que había estado en el espacio. Tan apegado estaba a la vida material con sus odios y sus pasiones. El nacimiento de Juan no llevó la alegría a sus padres, estos ignoraban quién era el viajero del infinito que les había pedido hospitalidad,
pero el pequeñuelo parecía que llevaba en su diestra la tea de la discordia. Reinaba en la casa un malestar incomprensible, pero reinaba. Sin duda alguna, las reyertas eran continuas, la intolerancia se apoderó en absoluto de aquellos espíritus en realidad culpables, porque si ella mató a su primer marido no estuvo lejos de ella su segundo esposo cuando se cometió el asesinato, y sin hablar se acusaban mutuamente del delito, y a tanto llegó el mutuo fastidio, que él se fue muy lejos huyendo de un hogar donde parecía que se pisaba sobre hierros candentes, y ella se entregó por completo al vicio de la embriaguez para olvidar su crimen y, cuando menos lo esperaba, su víctima de ayer le clavó un arma homicida en el mismo sitio donde ella la hundió años atrás. El heroísmo y la abnegación de su madre consiguió retardar el cumplimiento de la ley del talión, pero como indudablemente tenía que morir víctima de su propia alevosía, el vengador no se separó de ella ni un segundo, tanto que encarnó en sus entrañas, la atormentó cuanto pudo con su odio implacable y al fin llevó a cabo su inicuo propósito. Es horrible, ¿verdad? Muchos dirán que las comunicaciones son cuentos de viejas, ojalá lo fueron. No habría tantas familias desgraciadas que viven en un infierno porque no se pueden tolerar los unos a los otros, pero es tristemente cierto que los odios no los borra la muerte, que al contrario, los aumenta, y hay venganzas premeditadas en el transcurso de muchos siglos, porque el tiempo no se mide en el espacio como en la tierra. Adiós. De cuánta enseñanza es la comunicación que hemos obtenido. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Hay de aquellos que quieren cimentar su dicha sobre la tumba de otro. De una manera o de otra se paga la deuda contraída, los unos dejando su envoltura en manos del vengador, los otros viviendo sin vivir, rodeados de espíritus que procuran labrar su infortunio. Bien dice el padre Germán, qué bueno es ser bueno y qué malo es ser malo.